¿Has despertado alguna vez en medio de la noche, exactamente a las 3:33 de la madrugada, con el corazón latiendo con fuerza y el silencio de tu casa pareciendo más profundo que nunca? ¿Te has preguntado por qué esa hora te despierta con tanta frecuencia, como si alguien o algo te estuviera llamando? Hermanos míos, esta no es una casualidad. Las 3:33 no son una hora cualquiera. Es una hora marcada por lo invisible, por lo eterno, por lo que el hombre moderno ya no ve, pero que los sabios de la fe siempre han conocido. Es la hora de la visita, la hora en que el cielo se abre o el infierno susurra, y tú estás en medio envuelto en el misterio sin saber que tu alma es mirada desde las alturas o desde las profundidades. En esta hora la oscuridad parece más espesa, el aire pesa más, y si uno guarda silencio puede sentir un leve crujido en la madera, un suspiro detrás de la puerta cerrada, una corriente de aire que no viene de ninguna ventana abierta. Algunos dicen que es sugestión, pero el Papa León XIV nos recordó en su homilía del 3 de marzo de 2021, cuando el alma es despertada sin razón aparente, puede ser Dios llamando o el maligno acechando. En el Antiguo Testamento, la noche era tiempo de oración, pero también de lucha espiritual. Jacob luchó con el ángel durante la noche. Jesús oró en Getsemaní cuando los discípulos dormían. Los demonios se mueven de noche, pero también los ángeles. Y entre las 3:00 y las 4:00 de la mañana, la llamada hora muerta o hora del velo, las puertas del mundo espiritual se afinan. ¿Pero por qué exactamente las 3:36? Los estudiosos de lo místico lo han vinculado con la Santísima Trinidad 3, personas, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la triple unidad divina. Cuando el reloj marca 3:33, esa cifra resuena simbólicamente con la Trinidad celestial, pero también es imitada burlonamente por las fuerzas del mal, porque como nos advierte el Papa León XIV en su encíclica Custodia Domini, el demonio no crea, solo imita lo sagrado para pervertirlo. Es en esa hora donde el enemigo imita la estructura sagrada para sembrar miedo, duda, confusión y soledad. Pero no todo es tiniebla. El alma que se despierta a las 3:33 sin buscarlo puede también estar siendo elegida. Es un momento de gracia escondida, un instante en el que el cielo te pide que intercedas, que reces, que rompas cadenas, que liberes almas, que pidas misericordia para quienes ya no oran. Muchos santos se levantaban a esa hora sin necesidad de alarma. Santa Teresa de Jesús escribía que en la noche el alma escucha mejor porque el ruido del mundo duerme. San Benito mandaba a sus monjes orar de madrugada para vencer al enemigo antes de que el sol lo descubriera. Hoy te invito a no temer esa hora. Hoy te invito a descubrir su verdadero poder. Porque cuando oras a las 3:33 am no estás solo. Estás siendo visto. Estás siendo escuchado.
Estás quizás participando en una batalla que no puedes ver pero que tu alma siente. Así que acompáñame, hermano, hermana, en este mensaje bendecido por la luz de la palabra y el discernimiento de la Iglesia. Vamos a revelar lo que realmente ocurre cuando oras a las 3:33. Vamos a desenmascarar los símbolos oscuros que pueden habitar en tu hogar. Y vamos a restaurar juntos la energía sagrada de tu espacio de tu alma y de tu relación con Dios. Porque si el demonio no duerme, tú tampoco deberías dormirte en la fe. Parte 1. El espejo enfrentado a tu cama. Puerta abierta a lo invisible. Ana era una mujer sencilla. Vivía sola en un pequeño apartamento de Ciudad de México. Católica de cuna, pero hacía años que no rezaba. Su vida estaba marcada por el cansancio, por una tristeza sorda y por una soledad que no sabía explicar. Cada noche, sin saber por qué, se despertaba justo a las 3:33 am. Siempre. El reloj digital brillaba en rojo sobre su buró, como si le recordara algo, o alguien. Una madrugada después de despertarse con un escalofrío que le recorrió la espalda, se levantó. Caminó al baño y al volver a su cuarto la vio. La figura. De pie detrás de ella en el espejo frente a su cama. Una silueta apenas visible, pero firme. Ana gritó, pero al voltear no había nadie. Lo que Ana no sabía es que un espejo frente a la cama, especialmente uno grande antiguo sin bendecir, puede actuar como un canal, una puerta, un túnel entre dimensiones energéticas. El espejo no es solo un objeto decorativo. En la tradición judeocristiana, los espejos siempre han estado asociados con lo oculto. San Pablo, en su carta a los Corintios, escribió: «Ahora vemos por un espejo oscuramente». 1 Corintios 13:12. Los santos interpretan esto no solo como metáfora, sino como advertencia. Lo que vemos puede no ser todo lo que hay. El Papa León XIV, en su homilía sobre la pureza del alma y la energía del hogar, dijo con claridad: «No pongas espejos frente a tu cama, porque el alma al dormir se vuelve más vulnerable y el espejo multiplica lo que está en la habitación, tus pensamientos, tus miedos o tus visitantes invisibles». En la simbología energética, los espejos funcionan como duplicadores. Si enfrentas uno a tu cama, cualquier energía buena o mala se refleja, se amplifica y se ancla. Y si esa energía se activa a las 3:33 am, cuando el velo entre mundos se afina, la manifestación puede tornarse física, sombras, susurros, sueños que no son tuyos presencias. ¿Y qué hacer si tienes uno así? Primero, no entres en pánico. La fe siempre tiene más poder que cualquier objeto. Segundo, si no puedes mover el espejo, cúbrelo cada noche antes de dormir con una tela blanca bendecida. Puede ser una tela sencilla, pero debe haber recibido una oración de consagración. El Salmo 91 es una poderosa herramienta en este caso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tercero, rocía agua bendita alrededor del espejo y reza la siguiente oración al cerrar los ojos,
tomándote un momento de recogimiento espiritual. Señor Jesús, tú que venciste las tinieblas, sella este espejo con tu luz. Que todo reflejo que aquí aparezca sea solo reflejo del cielo. Que ningún espíritu, pensamiento o sombra cruce este umbral. Amén. Y por último, revisa tus sueños. Si a las 3:33 a.m. despiertas en ansiedad con recuerdos extraños o con imágenes de personas desconocidas, no los ignores. Puede que tu alma esté recibiendo mensajes. Escribe, reza, pide discernimiento. Como dijo Santa Faustina, cuando el alma se despierta a medianoche, es porque el cielo le está confiando algo. Parte 2. La silla vacía en la esquina. El trono del visitante espiritual. José era un hombre devoto. Trabajaba como carpintero y cada noche antes de dormir rezaba con fe el rosario. Sin embargo, algo cambió tras la muerte de su esposa. El silencio se apoderó de su casa. Y con el silencio, algo más. En la esquina de su habitación, justo frente a su cama, había una vieja silla de madera. Era la silla favorita de su difunta esposa. José no quiso moverla. Decía que allí sentía su presencia, que lo acompañaba, que le daba paz. Hasta que no fue paz lo que sintió. Primero fueron susurros, luego la sensación de ser observado, y finalmente siempre a las 3:33 a.m., José despertaba con un peso sobre el pecho, como si alguien o algo estuviera sentado mirándolo sin mover un solo músculo, solo esperando. Hermanos, hermanas, hay objetos que guardan memoria. Y hay espacios que invitan. En la tradición espiritual de la Iglesia, todo lugar vacío en un dormitorio puede volverse un altar o un trono. Y si ese espacio no ha sido bendecido consagrado al Señor, puede convertirse en asiento del visitante nocturno. San Juan de la Cruz, místico doctor de la Iglesia, escribió: En la noche el alma sin luz puede atraer sombra disfrazada de consuelo. No todo lo que sentimos es santo. No toda presencia que nos acompaña es de Dios. El Papa León XIV, en su meditación del 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, advirtió: No invoques a los muertos en tu habitación. No prepares tronos para quienes no pertenecen ya a este mundo, porque el diablo se disfraza de familiar y la tristeza puede abrirle la puerta. En simbología energética, una silla vacía no es solo un mueble, es una invitación, un lugar de acogida. Si se encuentra en una esquina oscura sin luz natural, y especialmente si ha pertenecido a alguien ya fallecido, se vuelve un puente entre planos. ¿Y qué hacer si tienes una silla así? Primero, si puedes, muévela. No mantengas lugares sagrados para los difuntos dentro de tu dormitorio. Reza por ellos, pero déjalos ir. La paz de su alma no depende de una silla, sino de tus oraciones. Segundo, coloca una vela bendecida en esa esquina durante 3 noches seguidas. No para llamar, sino para sellar, para consagrar el espacio a Dios. Y mientras la vela arde, di en voz baja: Señor, llena este lugar con tu presencia. Que todo lo que aquí se siente, se escuche o se manifieste, venga solo de ti.
Sella esta silla con tu luz. Amén. Tercero, si la silla guarda recuerdos que no puedes soltar, coloca sobre ella un rosario bendecido. No como adorno, sino como protección. Y junto al rosario, pon un pequeño crucifijo de madera o metal. Que esa silla no sea trono de lo invisible, sino trono del Cristo que vive. Porque como dice Mateo 12:43-45, el espíritu impuro cuando sale del hombre vaga por lugares áridos, y si vuelve y encuentra la casa vacía, entra de nuevo con 7 más. No dejes vacíos en tu cuarto. Llénalos de oración. Llénalos de presencia divina. José, después de consagrar su habitación, ya no volvió a sentir el peso. Dormía en paz. Y aunque seguía recordando a su esposa, ahora lo hacía con una rosa en el altar, no con miedo en la noche. Parte 3. El dinero escondido debajo del colchón. El altar oculto de la avaricia. Doña Marta era una mujer viuda de edad avanzada, conocida por su prudencia y austeridad. En su casa todo estaba siempre en orden. Sus imágenes de santos estaban limpias, su rosario colgaba sobre la cabecera, y cada domingo no faltaba a la misa. Pero había algo que nadie sabía. Debajo de su colchón, doña Marta guardaba un sobre con dinero en efectivo, años de ahorro, dinero que no confiaba al banco ni siquiera a su propia familia. Lo escondía ahí, según ella, por seguridad. Con el tiempo su sueño empezó a cambiar. Tenía pesadillas recurrentes, sombras que le quitaban el aire, manos que jalaban su sábana, rostros sin ojos que la observaban desde el suelo. Siempre entre las 3:30 y 3:35 a.m. Nunca fallaban. Fue entonces cuando el sacerdote del pueblo, al confesarla, le preguntó: «¿Hay algo en su casa que guarde con miedo?» Y ella respondió con un susurro: «El dinero, padre. Lo escondo bajo la cama desde hace años». Hermanos, esto que parece inocente, ¿no lo es? El acto de esconder dinero bajo el colchón crea un centro energético de ansiedad, desconfianza y apego. Sin saberlo, se convierte en un altar no consagrado, un lugar donde el miedo al futuro, la avaricia o la falta de fe depositan su energía. Y si ese dinero no ha sido bendecido, puede actuar como imán espiritual de oscuridad. La Sagrada Escritura lo advierte. En 1 Timoteo 6:10 está escrito: «Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males». Y el Papa León XIV, en su exhortación Purifica Domum, dijo: «Cuando el dinero duerme debajo del lugar donde descansas, tu alma no descansa. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu batalla espiritual». En términos de energía, el dinero oculto bajo la cama se impregna de todo lo que ocurre mientras duermes, tus miedos, tus dudas, tus frustraciones. A las 3:33 a.m., cuando el alma se encuentra más abierta, ese nudo energético puede atraer influencias no deseadas. ¿Y cómo se rompe esta cadena? Primero retira el dinero de debajo de tu cama. Ese no es su lugar. El descanso debe ser puro, libre, sagrado. Colocar energía de control
o miedo bajo tu espacio de sueño contamina tanto el cuerpo como el espíritu. Segundo, si deseas guardar dinero en casa, elige un lugar visible y consagrado. Puede ser dentro de una caja de madera bendecida con un pequeño crucifijo encima y una oración manuscrita colocada dentro como esta. Señor, que este dinero no sea motivo de temor, sino instrumento de bendición. Que no me ate, que no me ciegue, que no me aleje de ti. Amén. Tercero, antes de mover ese dinero, rocía el sobre con agua bendita y reza el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hazlo en voz alta con fe. Estás declarando que tu provisión no depende del escondite, sino de la mano de Dios. Después de retirar el sobre, doña Marta empezó a dormir en paz. Ya no despertaba a las 3:33 am. Ya no sentía el frío que subía desde el suelo. Y más importante aún, ya no tenía miedo de quedarse sin nada, porque entendió que su verdadero tesoro no estaba bajo su colchón, sino en el cielo. Parte 4. El cuadro antiguo con mirada inquietante. La ventana olvidada del pasado. Claudia heredó la casa de su abuela. Una vivienda colonial con techos altos, puertas de madera oscura y el aroma de siglos atrapado entre las paredes. Al limpiar una de las habitaciones cerradas desde hacía años, encontró un retrato antiguo. Era el rostro de una mujer elegante, vestida de negro con ojos grises y penetrantes que parecían seguirte a donde fueras. Claudia, atraída por la belleza del marco y la solemnidad del retrato, decidió colgarlo en su dormitorio, justo frente a su cama. Esa misma noche se despertó sin motivo aparente. 3:33 am. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y cuando abrió los ojos, el cuadro la estaba mirando. No el retrato, el cuadro. La atmósfera de la habitación se había vuelto más densa, el silencio más opresivo, y una pequeña lágrima imposible de explicar parecía haber brotado del ojo izquierdo de la figura pintada. Queridos hermanos, hay objetos que no solo llevan pigmento y madera, llevan historia, energía y a veces presencia. El Papa León XIV, en su carta pastoral Simbología y Pureza Visual, escribió: las imágenes tienen poder no por lo que son, sino por lo que representan y por lo que se les permite encarnar. Un cuadro sin bendecir puede volverse ventana de lo que no se ve. Muchos cuadros antiguos, especialmente aquellos heredados o adquiridos en mercados, portan la energía de sus antiguos dueños. Si fueron pintados en dolor, obsesión o incluso prácticas oscuras, ese eco permanece. Y si se colocan en dormitorios frente a la cama, el lugar más vulnerable del alma durante la noche, se transforman en espejos que devuelven lo que no quieres ver. A las 3:33 am, cuando el alma humana está entre el sueño profundo y el despertar espiritual, estas ventanas pueden abrirse, no físicamente, espiritualmente, y permitir la entrada de presencias errantes, recuerdos que no son tuyos o sensaciones que te drenan en vez de elevarte. ¿Qué hacer si tienes un cuadro así? Primero, obsérvalo con el alma, no con los ojos. Si al mirarlo sientes incomodidad, presión en el pecho o tristeza inexplicable,
No lo ignores. El alma tiene intuición donde el ojo falla. Segundo, retíralo del dormitorio. Colócalo en un lugar aireado, de preferencia cerca de una ventana o al exterior. Y durante 3 noches reza ante él el siguiente fragmento del Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Tercero, rocía el cuadro con agua bendita, mientras haces la señal de la cruz en el aire. No sobre la imagen, sino frente a ella. Luego di en voz alta: si hay memoria, que se purifique. Si hay oscuridad, que se disuelva. Si hay dolor, que regrese a su origen. Aquí solo habita la luz de Cristo. Si después de este proceso aún sientes inquietud, te aconsejo lo que hizo Claudia: llevar el objeto a la iglesia para que sea discernido y, si es necesario, exorcizado. Porque hay objetos que parecen inofensivos, hasta que el alma reconoce su peso. Claudia, después de retirar el retrato, volvió a dormir profundamente, y en su lugar colgó una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. El ambiente cambió, la energía fluyó, y nunca más despertó a las 3:33 a.m. con el peso de una mirada que no era suya. Parte 5. Los zapatos al pie de la cama que nadie usa. La invitación silenciosa a lo que no pertenece. Juan vivía solo desde hacía años. Hombre solitario, reservado y marcado por pérdidas que nunca logró cerrar. Su esposa falleció una década atrás, y desde entonces su rutina nocturna era siempre la misma: rezaba un Padre Nuestro, colocaba sus pantuflas al pie de la cama y dormía. Sin embargo, una noche todo cambió. A las 3:33 m, Juan despertó. El aire estaba frío, demasiado frío para la estación. Se sentó en la cama sintiendo un peso leve en el estómago, como una advertencia. Y al mirar hacia sus pies, vio algo imposible: no sus pantuflas, sino un par de zapatos negros antiguos, relucientes, perfectamente alineados. No eran suyos. Nunca los había visto. Nadie había entrado a su casa. Al parpadear, ya no estaban. Alucinación, sueño o una señal. La Iglesia enseña que hay momentos en que la frontera entre lo físico y lo espiritual se vuelve tenue, y los objetos, sobre todo los que ocupan el espacio de otro, se vuelven lenguaje, símbolos, presencias. El Papa León XIV, en su homilía del 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, expresó con firmeza: no dejes objetos sin dueño a los pies de tu descanso. El lugar donde duermes es altar de tu alma, y todo lo que colocas en su borde es ofrenda o provocación. Los zapatos simbólicamente representan el camino, el destino, la identidad del alma. Colocar un par de zapatos al pie de la cama, especialmente si no se usan, si son viejos, si han pertenecido a otro fallecido, puede ser, sin saberlo, una puerta abierta. Una forma de decir: aquí hay un lugar para ti. Y si esa invitación ocurre a las 3:33 a.m.,
cuando las almas errantes y los espíritus buscan calor, refugio o simplemente presencia, entonces el alma dormida puede recibir visita. Pero no todo está perdido. Si has sentido que en tu cuarto hay objetos que no son tuyos, que no deberían estar, que provocan frío, sueño alterado o presencia, hay solución. Primero revisa qué zapatos guardas cerca de tu cama. Son tuyos. Los usas. Te recuerdan a alguien fallecido. Están cargados de emoción. Segundo, si hay un par que ya no usas, pero te da pena tirar, colócalo en una caja de cartón con una cruz hecha a mano dentro. Reza sobre ella el Salmo 34. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Luego regala ese para alguien que lo necesite o sácalo de casa. No es basura, es un símbolo que necesita redención. Tercero, antes de dormir, revisa el área al pie de tu cama. Coloca un crucifijo pequeño o una estampa de San Miguel Arcángel en esa zona y cada noche di en voz baja: Señor, mis pasos son tuyos. Que nadie camine aquí sino bajo tu luz. Que mis caminos sean bendecidos. Que mi sueño sea protegido. Amén. Juan, después de hacer esto, jamás volvió a ver los zapatos, pero algo en su interior cambió. Empezó a tener sueños con luz. Despertaba con paz. Y por primera vez en años sintió que no estaba solo, sino acompañado por aquel que camina con nosotros siempre, incluso en la noche más oscura. Parte 6. La lámpara antigua que parpadea a las 3:33. El aviso luminoso del mundo invisible. Lucía era profesora jubilada, mujer culta de oración diaria y carácter fuerte. Vivía en la casa de sus padres fallecidos, donde conservaba muchos objetos antiguos. Uno de ellos era una lámpara de mesa con base de bronce que su madre había amado profundamente. Esa lámpara, según Lucía, nunca fallaba. Hasta que empezó a hacerlo solo a las 3:33 a.m. Cada noche, exactamente a esa hora, la luz parpadeaba. Primero una vez, luego 2, hasta 5 veces. No era un problema del voltaje, no había cables expuestos, no era fallo del bombillo. Había llamado a un electricista. Nada. Y sin embargo el fenómeno se repetía. Lucía, mujer de fe, decidió observar. Una noche, al parpadear la luz se levantó, rezó el rosario frente a la lámpara, y esa vez la luz no titiló, pero al volver a la cama sintió una corriente de aire frío que pasó a su lado como si alguien se hubiese marchado. Y esa noche, por primera vez en semanas, durmió sin sobresaltos. ¿Qué había ocurrido? La lámpara no era el problema, era el mensajero. El Papa León XIV lo dijo claramente en su conferencia Signos y Luz Espiritual. Dios habla en la luz, pero también permite que la oscuridad se anuncie a través de ella. Cuando una luz sin razón titila en la noche, el alma debe preguntarse qué presencia se está revelando. En el simbolismo bíblico, la luz siempre representa la presencia de Dios. Jesús mismo dijo en Juan 8:12, «Yo soy la luz del mundo».
El que me sigue no caminará en tinieblas. Pero el enemigo imitador constante utiliza también la luz para confundir, para atraer o simplemente para inquietar. Una lámpara antigua, especialmente si perteneció a un difunto o se heredó sin oración, puede estar cargada de memoria emocional. Y si está en un dormitorio, su campo energético se mezcla con los sueños, la vulnerabilidad espiritual y las horas sagradas de la madrugada. ¿Qué hacer entonces si una luz parpadea sin razón a las 3:33? Primero, no entres en pánico. La luz en sí misma no es enemiga, es símbolo, es espejo. Segundo, si es una lámpara heredada, colócala sobre un pañuelo blanco bendecido durante 3 días seguidos. Durante ese tiempo, cada noche reza sobre ella el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tercero, unta la base con aceite bendito. Puede ser aceite de oliva consagrado formando la señal de la cruz. Mientras lo haces, pronuncia estas palabras. Que esta luz no sea engaño ni reflejo de sombra. Que sea instrumento del cielo y no de la oscuridad. Espíritu Santo, consagra esta lámpara para tu gloria. Amén. Lucía, después de bendecir la lámpara, jamás volvió a ver parpadeos. La luz se volvió constante, su sueño tranquilo, y su casa más clara, porque entendió que el enemigo no siempre ruge como león, a veces parpadea como lámpara. Parte 7. El crucifijo roto colgado sin devoción, el símbolo caído de una fe dormida. En casa de Roberto todo parecía normal. Trabajaba, comía, dormía y rezaba de vez en cuando. Sobre la pared del dormitorio colgaba un crucifijo antiguo que había pertenecido a su abuela. De madera oscura, desgastado por los años con una pequeña fisura sobre la figura de Cristo. Uno de los brazos ya casi no se notaba, y la cruz colgaba torcida apenas sostenida por un clavo oxidado. Roberto nunca lo tocaba. Decía que era solo simbólico, que no importaba su estado. Que la fe está en el corazón, no en los objetos. Pero fue precisamente en ese dormitorio donde las cosas comenzaron a cambiar. Despertares a las 3:33 am. Sueños turbios, voces apagadas, pesadez en el ambiente. Y lo más inquietante, una noche, el crucifijo cayó solo al suelo. Exactamente a las 3:33. No hubo temblor, no hubo viento, solo silencio y el eco de un símbolo olvidado golpeando el piso. Queridos hermanos, la cruz no es una decoración. Es una declaración. Cuando un crucifijo cuelga roto, descuidado, torcido, sin oración, puede convertirse en el reflejo de una fe dormida, herida, o incluso rechazada. Y en ese estado no protege, no bendice, no habla, porque su silencio no es el del Cristo crucificado, sino el del alma que ya no lo honra. El Papa León XIV, en su reflexión, La cruz y la casa, lo advirtió con claridad.
No cuelgues una cruz que no honras, porque entonces se vuelve espejo de tu indiferencia, y el enemigo se ríe donde antes temblaba. La cruz es poder, es victoria, pero como todo lo sagrado debe estar viva, debe ser amada, reconocida, cuidadosamente preservada. Una cruz descuidada no solo pierde su belleza, puede también dejar de ser barrera espiritual. En Mateo 10:38, Jesús dice: El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Y cómo seguirle si la cruz está quebrada en nuestra propia pared? Si tienes un crucifijo roto, caído, torcido o sucio en tu casa, no lo ignores. Escúchalo. Observa lo que dice de tu relación con el Señor. ¿Qué hacer? Primero, retíralo con respeto. No como quien limpia polvo, sino como quien honra una reliquia. Si está roto, repáralo. Si no puede repararse, no lo botes, entiérralo en tierra bendita o entrégalo a un sacerdote para su disposición sagrada. Segundo, consigue un nuevo crucifijo bendecido por un sacerdote. Y antes de colgarlo, reza con profundidad. Colócalo con intención en un lugar central del hogar, como señal de que Cristo reina en esa casa. Tercero, cada noche antes de dormir, mira ese crucifijo y di: Señor, tú moriste por mí. Que esta cruz me recuerde tu amor, tu sacrificio y tu victoria. Que el enemigo huya ante tu imagen, y que yo jamás me duerma sin honrarte. Amén. Roberto, al colgar un nuevo crucifijo y empezar a rezar con devoción verdadera, notó el cambio. Ya no había ruidos, ni sueños oscuros, ni despertares a la hora maldita. Porque cuando la cruz vuelve a ser viva Cristo, vuelve a estar presente. Y cuando Cristo está en casa, las tinieblas no encuentran lugar. Parte 8. Las cortinas oscuras que no dejan pasar la luz. Portales de tristeza y opresión. Isabel era enfermera retirada. Después de años de servicio y entrega, decidió vivir en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad buscando silencio y recogimiento. Su habitación era su santuario, cama ordenada, crucifijo en la pared y dos grandes cortinas de terciopelo negro cubriendo las ventanas. No quiero que entre la luz al amanecer, decía. Me gusta dormir en completa oscuridad. Pero lo que comenzó como una elección personal, pronto se convirtió en una prisión espiritual. Cada madrugada, a las 3:33, Isabel despertaba sin aire. Sentía que las paredes se cerraban. La tristeza se acumulaba sin razón. Y en varias ocasiones creyó escuchar su nombre dicho suavemente como si alguien o algo la llamara desde el rincón más oscuro del cuarto. Una noche, vencida por la ansiedad, se levantó y abrió las cortinas. La habitación cambió. El aire fluyó, la opresión se disolvió, y en su corazón por primera vez en meses sintió esperanza. Hermanos, la luz no es solo física, es espiritual. Y todo lo que la bloquea sin necesidad, especialmente en los lugares donde descansamos, puede convertirse en canal de densidad, tristeza o confusión. El Papa León XIV
lo expresó así en su exhortación Ventanas del Alma. La casa sin luz es como el corazón sin fe en ella anida la sombra, aunque no lo sepas. Y lo que no dejas entrar de Dios puede abrirse al que no es de Él. Las cortinas oscuras pesadas colocadas en habitaciones donde no entra nunca el sol no solo impiden el paso de la luz natural, sino también del flujo energético positivo. El alma, al despertar en penumbra constante, pierde referencia, dirección y fuerza vital. Más aún si esto ocurre a las 3:33 horas, en que los sentidos espirituales están más abiertos y la oscuridad física y simbólica puede influir más de lo que pensamos. ¿Qué hacer si vives rodeado de oscuridad innecesaria? Primero observa tus ventanas. Están cerradas todo el día. Tus cortinas bloquean completamente el sol. Hay en tu habitación rincones donde nunca entra la luz. Segundo, renueva ese espacio. Cambia las cortinas por telas más claras, beige, blanco o celeste. No solo es estética, es espiritualidad. La luz es símbolo de Cristo, como dice Juan 1:5. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Tercero, antes de abrir las ventanas cada mañana, haz esta pequeña oración. Señor, entra con tu luz a esta habitación, que cada rayo sea bendición, que la oscuridad retroceda, y que mi alma despierte contigo. Amén. Isabel, después de abrir sus ventanas cada día, empezó a caminar diferente. Dormía mejor, reía más, y una mañana, mientras rezaba el sol, iluminó directamente su Biblia. La página marcada fue Isaías 60:1. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Entonces comprendió, no era la habitación lo que estaba oscura, era su alma, que había cerrado sus ventanas interiores. Parte 9. La Biblia cerrada y olvidada. La palabra silenciada, que ya no protege. Don Ernesto tenía 73 años. Ex maestro lector incansable, conocedor de historia y filosofía. En su estantería, entre cientos de libros bien alineados, había uno que destacaba por su tamaño y su encuadernación en cuero, la Biblia familiar. Aquella que había recibido de sus padres y que en otro tiempo era leída cada noche. Pero llevaba años cerrada, polvo sobre su lomo, telarañas en sus esquinas, y una flor seca entre sus páginas como único testimonio de su uso pasado. Don Ernesto no era ateo, pero ya no leía, ya no rezaba. Decía que Dios conoce mi corazón y que no necesito repetir palabras para estar en paz. Y sin embargo la paz se le escapaba. Empezó a despertarse angustiado, siempre a las 3:33 am. Pesadillas con gritos lejanos, figuras oscuras que lo rodeaban y una sensación constante de que algo lo estaba esperando. En su habitación, en el rincón donde descansaba su Biblia, cerrada, silenciada. Un día, al no poder más, la abrió. Cayó en Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lloró, porque comprendió había dejado de alimentarse, no de comida, sino de luz.
El Papa León XIV lo dijo sin rodeos en su exhortación Verbum Vivens. Una Biblia cerrada es como un pozo tapado, la sed sigue el alma, se reseca y el enemigo se acerca. La palabra de Dios no es un talismán. No actúa por estar presente. Actúa cuando se lee, se vive, se pronuncia. Es espada cuando se levanta, pero cuando está guardada, empolvada, olvidada, pierde fuerza en nuestra vida no porque Dios la pierda, sino porque nuestra fe se duerme. Y en las horas más oscuras, como las 3:33 a.m., cuando el alma tiembla, no hay mejor defensa que una palabra viva. ¿Qué hacer si tienes una Biblia olvidada? Primero búscala. Donde esté. Ábrela. Mírala. Respira sobre ella y retira el polvo no con trapo, sino con reverencia. Segundo, ora sobre ella. Tómala en tus manos y di: Señor, perdóname por haber callado tu voz. Que esta palabra vuelva a ser lámpara, escudo, espada y consuelo. Que cada página arda en mí con tu verdad. Amén. Tercero, empieza a leer. No todo, no con prisa. Basta un salmo por noche, un versículo al despertar, un párrafo antes de dormir. Que tu alma escuche a Dios hablarte. Porque si tú no escuchas su voz, otra lo hará por ti. Don Ernesto, después de recuperar su hábito, notó que los sueños cambiaron, que el miedo se fue, y que cada madrugada, en lugar de gritos, sentía una voz suave que le decía: No temas. Yo estoy contigo. Isaías 41:10. Y comprendió la Biblia no era solo un libro, era el eco de Dios esperando a ser abierto. Parte 10. El rosario colgado como adorno. El símbolo inmóvil de una fe muerta. Carmen tenía un rosario colgado en el retrovisor de su coche, otro sobre la cabecera de su cama, y uno más decorando el marco de un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Todos eran bellos. Cuentas de perlas, madera de olivo, incluso uno bañado en plata que había comprado en su peregrinación a Tierra Santa. Pero ninguno era rezado. Están ahí para proteger, decía, como símbolo de fe. Y sin embargo su vida estaba lejos de la paz. Pesadillas frecuentes, angustia sin causa. Y cada noche, como un reloj invisible, sus ojos se abrían a las 3:33 a.m. Frío, silencio y una inquietud que no podía explicar. Hasta que un día, mientras limpiaba su habitación, se le cayó uno de los rosarios al suelo. Se partió. Las cuentas rodaron por el piso, y Carmen, al recogerlas una a una, sintió vergüenza, no por el objeto, sino por lo que había dejado morir en su alma. El Papa León XIV, en su meditación, Corona de Silencio, fue contundente. El rosario no es joya, no es adorno, es espada, es escudo, es cadena de oración que une al alma con el cielo. Si lo cuelgas sin rezarlo, es como un arma sin pólvora, como una vela sin llama. El rosario tiene poder. La Virgen María lo ofreció como defensa ante el mal, como guía en la oscuridad, como intercesión perpetua.
pero no actúa por estar colgado. Actúa cuando se reza, cuando el alma lo hace vibrar con fe, con súplica, con gratitud. Colgar un rosario sin rezarlo, sobre todo en espacios personales, puede generar una ilusión de protección que se rompe en las horas espiritualmente vulnerables como las 3:33 am. ¿Qué hacer? Primero revisa todos los rosarios que tengas. ¿Están limpios? ¿Están enteros? ¿Están activos en tu vida de oración? Si hay alguno roto, repáralo o entrégalo con dignidad. Si hay alguno colgado solo como adorno, retíralo por un momento y ora sobre él. Segundo, consagra nuevamente tus rosarios. Puedes hacerlo tú mismo con esta oración sencilla. Madre Santísima, consagro este rosario a tu inmaculado corazón. Que cada cuenta sea un suspiro, cada decena un escudo y cada misterio una puerta al cielo. Ayúdame a no colgarlo, sino a vivirlo. Amén. Tercero, empieza de nuevo. Una decena al día. Un misterio antes de dormir. El rosario no exige perfección, exige presencia. Carmen, después de hacer esto, comenzó a rezar el rosario cada noche, incluso si era solo un misterio. Y una noche, al despertar a las 3:33 am, como siempre, no sintió miedo. Sintió paz, una presencia luminosa en la habitación, como si una mano invisible la cubriera con su manto. Entonces supo el rosario ya no era adorno, era vida, era puente, era escudo. Parte 11. El altar familiar lleno de polvo. El templo interior olvidado. María y Antonio llevaban más de 30 años casados. En su casa había un pequeño altar familiar, una imagen de la Virgen del Carmen, un crucifijo de madera, una vela bendecida y un rosario. Durante muchos años, ese rincón fue el corazón de su hogar. Allí rezaban con sus hijos, daban gracias, pedían por salud y protección. Pero los hijos crecieron, se fueron, las oraciones se espaciaron, la rutina se impuso y el altar quedó allí, quieto, callado, cubierto de polvo. María solía pasar frente a él y decir, «Mañana lo limpio». Pero ese mañana se convirtió en años. La vela ya no se encendía. El rosario colgaba inmóvil, la imagen ennegrecida por el tiempo. Y cuando la oscuridad empezó a invadir su casa en forma de discusiones, insomnio y despertares a las 3:33 am, no comprendían por qué. Hasta que una noche después de una fuerte pesadilla, Antonio se levantó. Encendió la luz, fue al altar y vio su reflejo en el vidrio sucio del cuadro. No se reconoció, porque su rostro ya no era el de un creyente, sino el de alguien que había dejado de mirar al cielo. El Papa León XIV escribió en su homilía «Renovar el santuario». Una casa sin altar es un cuerpo sin alma, pero un altar cubierto de polvo es como una fe enterrada bajo el olvido. El demonio no teme a las imágenes, sino a la oración viva que de ellas brota. El altar es un umbral sagrado,
Es la esquina donde Dios espera, no por Él que está en todas partes, sino por ti que necesitas un lugar donde volver a respirar lo eterno. ¿Y qué ocurre cuando ese altar se olvida? La casa pierde centro, el alma pierde ancla, y las sombras esas que visitan a las 3:33 am encuentran grietas para entrar. ¿Qué hacer? Primero, limpia, no solo con trapo, sino con intención. Cada objeto del altar merece reverencia. Límpialo orando. Coloca incienso si puedes. Y mientras limpias, repite: Señor, vuelvo a ti. Que este altar sea restaurado como lugar de encuentro, como nido de tu espíritu. Que aquí more la paz y huya todo lo que no viene de tu reino. Segundo, reconságralo. Usa agua bendita. Trae una vela nueva. Coloca una pequeña Biblia abierta. Si puedes, pon flores frescas. Y haz de ese lugar un espacio diario, aunque sea por 2 minutos de oración. Tercero, regresa. No solo en emergencias. Haz de ese altar tu lugar de inicio y de cierre del día, porque donde tu fe tiene un trono, el enemigo no tiene paso. María y Antonio, desde el día que restauraron su altar, notaron el cambio. La casa volvió a tener silencio santo. Las noches fueron largas, sí, pero ya no solitarias. Y a las 3:33 am, si uno despertaba, era para orar no por miedo, sino por amor. Parte 12. La vela bendita que nunca se enciende. La luz que no alumbra. Don Felipe conservaba desde hacía más de 20 años una vela blanca bendecida en la fiesta de la Candelaria. La guardaba con cuidado en su mueble de roble, envuelta en una bolsa de tela con un listón rojo que decía «Protección y luz». No la había encendido nunca. Decía, es sagrada. Se guarda para emergencias. Pero las emergencias llegaron y la vela seguía dormida. Durante las tormentas, durante las noches sin electricidad, incluso durante los momentos de enfermedad, Felipe decía, aún no es el momento. Hasta que una noche la vela empezó a gotear cera sin haber sido encendida. Una pequeña mancha apareció sobre la tela que la envolvía, y esa misma madrugada, a las 3:33 am, Felipe se despertó con un sobresalto. Vio luces danzantes en la pared. Pensó que alguien estaba en casa, pero al mirar por toda la casa no había nadie. Solo silencio, y la vela aún entera pero tibia al tacto. Hermanos, una vela bendita no está hecha para adornar, está hecha para arder, para iluminar, para ser símbolo de Cristo, luz del mundo. Cuando la guardamos, como si fuera un amuleto, como si tuviera poder sin acción, estamos apagando su propósito y con ello debilitando nuestra protección espiritual. El Papa León XIV, en su meditación Lux in Tenebris, escribió: La vela bendita no protege por estar presente, sino por alumbrar. Una llama que no se enciende es como una oración que nunca se pronuncia, pura intención sin poder. La luz de la vela representa al Espíritu Santo, a la presencia constante de Cristo en medio de nuestras tinieblas. Y más aún,
en las horas en que el mundo invisible se mueve como a las 3:33 a.m., su encendido es más que un acto físico. Es un grito de defensa. ¿Qué hacer si tienes una vela así? Primero, sácala de su escondite. Mírala. Agradece su presencia. Y recuerda, no está para ser reliquia, sino guía. Segundo, colócala en tu altar o en una mesita limpia cerca de donde duermes. Antes de dormir, enciéndela al menos unos minutos mientras oras. Puedes recitar el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Tercero, si sientes una presencia extraña o te despiertas con temor, no corras. No huyas. Enciende tu vela y di: que esta luz no sea solo fuego, sino presencia. Que en el nombre de Cristo toda oscuridad se disuelva. Aquí solo mora el que es luz de luz. Amén. Don Felipe, la primera vez que encendió su vela, lloró. No sabía por qué. Sintió que por fin su hogar tenía luz espiritual de nuevo. Desde aquella noche, ya no se despertó a las 3:33 con miedo, sino con gratitud. Y cada semana encendía su vela para decir: aquí estoy, Señor. Tú eres mi claridad. Parte 13. La música que suena sola. A las 3:33. La melodía que no viene de aquí. Valeria vivía sola desde que sus hijos emigraron. Su casa estaba llena de recuerdos, fotografías, muebles antiguos, una caja de música que había heredado de su abuela. Esa caja de madera labrada con delicadas rosas en el centro tenía una melodía suave, casi infantil, que solo se activaba al girar la llave. Pero Valeria no la tocaba desde hacía años. Estaba ahí cerrada sin cuerda. Sin embargo, una noche precisamente a las 3:33 a.m., la música comenzó a sonar por sí sola. Primero pensó que era un sueño, pero la segunda noche ocurrió de nuevo. La tercera noche, la melodía se hizo más intensa. Y con ella el ambiente cambió, el aire se volvió espeso, su cuerpo tembló sin causa y un escalofrío recorrió su espalda como un soplo que no venía del viento. Queridos hermanos, no toda música es arte. Algunas melodías pueden convertirse en lazos espirituales si han sido impregnadas con emociones, recuerdos o incluso presencias. El Papa León XIV, en su carta Armonía y Vigilancia, nos advirtió: el enemigo no solo grita, a veces canta, y si encuentra un canal abierto, una melodía, un objeto, una memoria, puede entrar danzando sin que el alma se dé cuenta. Las cajas de música, los relojes melódicos, los juguetes que emiten sonidos si están antiguos o si pertenecieron a alguien que partió en dolor o rebeldía, pueden transformarse en portales energéticos. No porque tengan vida, sino porque la memoria contenida en ellos puede ser manipulada por lo que no es de Dios. Y a las 3:33 a.m., hora simbólica de conexión espiritual, esa melodía puede dejar de ser dulce y volverse perturbadora. ¿Qué hacer si escuchas música sin explicación? Primero, calma tu alma. El miedo alimenta lo que desea asustarte. Respira. Recuerda que estás protegido por la sangre de Cristo.
Segundo, identifica el objeto. Si es una caja de música, un peluche melódico, un reloj con melodía, colócalo en un lugar donde puedas orar sobre él. No lo deseches con desprecio. Ora con autoridad. Toma agua bendita, traza la señal de la cruz sobre el objeto y di: esta melodía ya no será canal del pasado ni del enemigo. Que solo cante si lo hace para la gloria de Dios. Que calle si no viene del cielo. Y que cualquier sombra que se haya unido a su sonido se retire por siempre. Amén. Tercero, si continúa, lleva el objeto a un sacerdote. El discernimiento espiritual de la Iglesia es arma poderosa. Valeria, después de bendecir su caja de música y colocarla al lado de una imagen de San Miguel Arcángel, notó algo profundo. La melodía ya no sonaba sola, y cuando por curiosidad volvió a darle cuerda, la melodía sonó distinta, más serena, más limpia, como si finalmente el alma de la casa hubiese vuelto a cantar en paz. Parte 14. El reloj que se detiene siempre a las 3:33. La hora atrapada por lo invisible. Carlos era un hombre escéptico. Ingeniero retirado todo en su vida, debía tener explicación. Nada de supersticiones, nada de misticismo. Sin embargo, cuando recibió un viejo reloj de péndulo que pertenecía a su abuelo, un objeto de madera pesada, tallado a mano con manecillas doradas, su rutina empezó a quebrarse. Porque cada noche sin excepción el reloj se detenía a las 3:33. No a las 3:32, no a las 3:34, siempre a las 3:33. Carlos reemplazó las baterías, revisó el mecanismo, llamó a un relojero. Todo parecía estar en perfecto estado, pero la detención se repetía, inmutable, inexplicable. Y tras cada una de esas pausas, un extraño silencio tomaba la casa, como si el tiempo se negara a avanzar. Y al mirar el reloj con sus manecillas apuntando eternamente al mismo instante, Carlos sintió que algo lo miraba desde dentro de ese pequeño ataúd de madera, algo que no quería marcharse. Hermanos y hermanas, el tiempo es un don de Dios, un río que fluye. Pero cuando se detiene sin razón física, puede estar revelando una interferencia del mundo espiritual. El Papa León XIV, en su exhortación Temporis Spiritus, declaró: cuando el reloj se detiene a una hora precisa, y esa hora siempre vuelve, no es el metal lo que falla, sino la dimensión espiritual que golpea. Las 3:30 AM no son una hora cualquiera. Es la hora invertida de la crucifixión que ocurrió según tradición a las 3 p.m. Y por eso muchas manifestaciones oscuras la eligen como señal, como burla, como advertencia. Un reloj detenido en ese instante se convierte simbólicamente en un altar inmóvil del mal, una grieta donde la realidad se ancla y donde lo invisible puede aferrarse. ¿Qué hacer si esto sucede? Primero, no lo ignores. Tampoco te obsesiones. Reconoce que algo intenta decirte que tu hogar necesita oración, purificación, luz.
Segundo, toma el reloj entre tus manos. Rocíalo con agua bendita y di: Señor del tiempo, dueño de los siglos, consagra este instrumento. Que marque solo lo que tú permitas. Que no sea trono del enemigo, sino campana de tu voluntad. Amén. Tercero, reza el Salmo 31:15, mientras colocas el reloj nuevamente en su lugar. En tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos. Carlos, luego de consagrar su reloj, encendió una vela junto a él durante 3 noches seguidas. La primera noche, el reloj se detuvo. La segunda, volvió a andar. Y la tercera, sonó una campanada a las 3:34, como si la hora maldita hubiera sido quebrada. Desde entonces el tiempo volvió a fluir en su hogar, y con él la certeza de que el tiempo también se santifica cuando se entrega a Dios. Parte 15. La puerta que se abre. Sola cada madrugada. El umbral que nadie vigila. Andrea era madre soltera con 2 hijos pequeños. Vivían en una casa modesta tranquila, al final de una calle sin salida. Todo marchaba con normalidad hasta que una madrugada, exactamente a las 3:33 m, escuchó cómo la puerta del pasillo se abría sola. Primero pensó que era el viento. Cerró con seguro. Pero la noche siguiente volvió a pasar. Y la siguiente. La puerta bien cerrada, sin corriente de aire, sin pestillo suelto, se abría lentamente con un chirrido suave y una pausa, como si alguien del otro lado aguardara permiso para entrar. Lo más inquietante era que cada vez que eso ocurría, uno de sus hijos se despertaba llorando. Y cuando Andrea les preguntaba qué habían soñado, siempre respondían lo mismo. Alguien estaba parado ahí en la puerta. Hermanos, una puerta no es solo una división física. Es símbolo de entrada de frontera espiritual. Es el umbral entre lo que se permite y lo que se resiste. El Papa León XIV escribió en su homilía Porta Fidei: Toda puerta sin oración es un umbral sin guardián. Y en la noche, si no es Cristo quien vigila, el enemigo puede cruzar sin ser visto. La Escritura también lo revela con claridad. En Juan 10:9, Jesús dice: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Esto nos recuerda que hay puertas que bendicen y otras que exponen. Cuando una puerta se abre sola, a la misma hora cada noche, especialmente a las 3:33, no estamos hablando solo de madera y bisagras. Hablamos de una invitación abierta, de una grieta espiritual en el hogar. ¿Qué hacer? Primero, unge la puerta. Toma aceite bendito o agua bendita si no tienes aceite, y haz la señal de la cruz en el marco superior y en los lados. Luego reza: Esta puerta pertenece a Cristo, que solo Él cruce por aquí, que ningún espíritu sombra o energía oscura pase este umbral. Amén. Segundo, coloca sobre la parte interior una estampa o medalla de San Benito Protector poderoso contra toda influencia maligna. San Benito no solo bendice, exorciza. Tercero, ora en voz alta cada noche, justo antes de dormir, diciendo:
Señor, vigila mi casa como vigila tu rebaño, que ninguna puerta sea entrada del mal, que mi hogar se llene de tu paz, que tus ángeles guarden los umbrales. Amén. Andrea, después de hacer esto con fe, notó que la puerta ya no se abría, pero aún más profundo el ambiente cambió. Sus hijos dejaron de llorar por las noches. La casa estaba más liviana, y cada madrugada el silencio ya no era amenaza sino descanso. Porque cuando tú cierras las puertas con fe, Dios las abre hacia la protección. Soluciones espirituales para purificar tu hogar y tu vida. ¿Por dónde empieza la liberación? Todo lo que has escuchado hasta ahora no ha sido para asustarte, sino para despertarte. Porque el enemigo no entra por grandes portones, entra por descuidos pequeños, por una cruz caída, por una oración olvidada, por un rincón donde el polvo se convirtió en oscuridad simbólica. Pero también es cierto que una sola chispa de fe es más fuerte que 1000 sombras. Por eso esta parte es un llamado a la acción. Cristo no vino a traerte teorías, sino autoridad. Y tú por el bautismo has sido armado con la gracia. Si has visto manifestaciones, si sientes opresión, si en tu casa hay alguno de los signos que describimos, hoy es el día de consagrar tu espacio y recuperar el orden espiritual. Ritual de purificación completo del hogar 1. Oración de entrada. Antes de comenzar, di en voz alta: Señor, esta casa es tuya. Hoy no solo limpiaré con mis manos, sino con mi fe. Que todo lo que no es tuyo retroceda. Que tu espíritu camine delante de mí. Amén. 2. Agua bendita en las puertas. Toma agua bendita y unta tus dedos en ella. Luego ve puerta por puerta y haz la señal de la cruz en el marco superior diciendo: Por esta puerta solo entran bendiciones. Toda sombra se va ahora en el nombre de Jesús. Haz lo mismo en las ventanas y en los espejos antiguos. 3. El Salmo 91. Escudo y espada. Camina por cada habitación con una vela blanca encendida, si es posible bendecida. Mientras caminas, recita lentamente el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Este salmo es más que poesía. Es guerra espiritual, en palabras divinas. Objetos que debes consagrar. Dinero. Guárdalo en un lugar visible y bendecido. Nunca bajo la cama. Escribe un papel con Mateo 6:21. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón, y colócalo cerca. Espejos cúbrelos de noche si están frente a tu cama. Reza frente a ellos el Salmo 23. El Señor es mi pastor, una vez a la semana. Retratos familiares. Bendícelos una vez al mes con esta oración. Señor, bendice este linaje, sana sus heridas, libera sus cadenas, y que tu rostro sea el único reflejo en nuestra memoria. Rosarios y crucifijos no los cuelgues como decoración vacía. Úsalos, actívalos, reza con ellos aunque sea una decena al día. Consagración con sal.
La sal es uno de los elementos más poderosos en la tradición bíblica y católica. Haz una cruz de sal bendecida en la entrada de tu casa. Coloca un pequeño puño de sal debajo de la cama dentro de una bolsita blanca por 3 noches. Después, tírala en agua corriente, fuente, lavabo, río, mientras dices: por el poder del nombre de Jesús, toda carga escondida se disuelve. Mi casa es casa de Dios. La oración de restauración total. Di esta oración frente a tu altar o en el lugar más importante de tu casa. Señor Jesucristo, hoy declaro que esta casa no es solo paredes y techos, es templo tuyo. Que todo lo que habita aquí te pertenezca. Rompe con tu sangre toda herencia oscura, toda palabra maldita, todo objeto que no glorifique tu nombre. Espíritu Santo, sopla ahora en cada rincón y que tu presencia se quede. Desde hoy, este hogar es lugar de ángeles, no de sombras. De paz, no de temor, de amor, no de confusión. Amén. ¿Qué debo evitar después de la limpieza? No traer objetos de segunda mano sin antes orar sobre ellos. No dormir frente a espejos, retratos antigos o plantas secas. No permitir música melancólica o destructiva a altas horas de la noche. No guardar cartas, fotografías o regalos de personas fallecidas sin oración. ¿Dónde debo colocar el dinero, las imágenes y la Biblia? Dinero bendecido en una caja de madera con una imagen de San José Obrero y una oración escrita a mano pidiendo provisión santa. Biblia siempre abierta, nunca cerrada por meses. Puedes dejarla en el Salmo 121 o Mateo 7:7. Imágenes religiosas nunca en el suelo. Siempre en altura, con flores frescas y luz, aunque sea una vela LED. La vida cambia. Cuando tu casa cambia. Muchos creen que el cambio empieza por dentro, y es cierto, pero también empieza por lo que te rodea. Porque tu casa habla, tu casa respira, tu casa guarda historia. Y si no la limpias con la luz del Evangelio, puede volverse un espejo de tus sombras, o el refugio de las que no son tuyas. Hoy tu misión es clara: restaurar el altar, reavivar la fe y sellar tu hogar como lo que verdaderamente es un pedazo del cielo. Hijo mío, hija mía, si has llegado hasta aquí, no ha sido por simple curiosidad. Algo dentro de ti sabía que había algo más, algo no resuelto. Un rincón en tu casa o en tu alma que ha estado en silencio demasiado tiempo, y ese silencio no era santo. Porque el enemigo no necesita gritar, le basta con instalarse en el olvido, en el polvo, en lo que no se nombra. Le basta con que tú no ores, con que tú no mires, con que tú no sientas. Y es ahí donde comienza el deterioro de tu hogar y de tu alma. Pero tú ya no eres el mismo. Hoy has visto lo que nadie te enseñó. Has reconocido las señales. Has aprendido que un espejo puede ser una puerta, que una cruz caída puede ser una advertencia, que un rincón frío puede ser un eco de dolor. Y lo más importante, has recordado que Cristo no se retira, a menos que tú lo dejes afuera.
Hoy es día de volver a ponerlo en el centro. Volver a colgar esa cruz con devoción. Volver a encender esa vela que nunca arde. Volver a abrir esa Biblia que lleva años en silencio. Volver a orar ese rosario que colgaste, pero jamás rezaste. Porque cuando la fe se vuelve acción, la oscuridad no resiste. Cuando tú oras, el infierno tiembla. Cuando tú limpias con bendición, lo invisible se ordena. Y cuando tú pronuncias el nombre de Jesús, las sombras huyen. Recuerda las palabras del Papa León XIV. No temas al demonio que se manifiesta, sino al que duerme contigo en lo cotidiano. Despierta, ora, purifica y luego protege. No esperes que otro lo haga por ti. Revisa tu casa, habla con tu familia, identifica los objetos, los símbolos, los espacios, no desde el miedo, sino desde la luz. Y cuando termines, arrodíllate y di: Señor, que en mi casa haya guerra si es para expulsar lo oscuro, pero que haya paz si tú moras aquí. Y si este mensaje te tocó, compártelo. No lo guardes. Hay casas enteras que duermen entre puertas abiertas al enemigo, simplemente porque nadie les dijo lo que tú acabas de aprender. Y si quieres, escribe en los comentarios: yo reclamo mi hogar para Dios. Porque ese acto, aunque parezca simple, abre los cielos. Que Dios te bendiga. Que San Miguel Arcángel defienda tu umbral. Que María Santísima camine por tus pasillos. Y que cada rincón de tu casa sea testigo del triunfo de la luz sobre toda sombra. Ahora sí, apaga la luz con fe y duerme en paz.